Bienvenidos todos un año más a este homenaje que ya desde hace bastantes años, ya yo creo que ya va para casi 2 décadas, ¿no? 20 años que venimos organizando aquí, y que este año me vais a permitir que yo, que además me estreno en esto de hablar en frente de todos vosotros, este año es un tanto especial porque este acto se enmarca justo en medio de dos hitos, ¿no? Digamos, para Izquierda Unida de Pravia, que fue el empezar a materializar lo que veníamos haciendo ya desde hacía 20 años aquí en la fosa. Me refiero, por un lado, a lo que hicimos el año pasado de iniciar esta serie de Grabado en la Memoria, con las memorias de Esteban López Condominas. Bueno, quisimos sacar un poco lo que era la historia de Pravia, esa historia silenciada, esa historia que nunca se había contado, y empezar a ponerla sobre papel, dar un paso más allá del homenaje, que está muy bien, pero teníamos ganas ya de que empezasen a plasmarse los nombres de la gente de la que nunca se habló aquí en Pravia, que, bueno, Pravia en concreto, ¿no? En particular, pero como también en España en general, fuimos muy dados siempre durante más de 40 años de franquismo a hablar de la otra historia, de la historia de los vencedores. No en vano, recordemos que aquí estamos en un concejo en el que cierto alcalde manda grabar ya en democracia el testamento de Franco en mármol en el ayuntamiento, ¿no? Hasta este punto llegamos aquí. Sin embargo, los vencidos nunca habían visto su historia reflejada en un papel y pensábamos que había llegado ya el momento de hacerlo. Ya no estábamos en la generación de los vencidos, ya no estábamos en la generación de los hijos de los vencidos, ni siquiera casi en la de los nietos de los vencidos, sino en la de los bisnietos, y los bisnietos por primera vez ya no teníamos miedo de sacar cosas como esta, ¿no? Cosas en las que se dijeran, bueno, pues, ¿quién permanece leal a la República? En este caso, Esteban López Condominas, un militar catalán destinado aquí en Pravia, que permanece durante meses leal al gobierno legítimo de la República y finalmente acaba muriendo, desgraciadamente, en la guerra. Esteban López Condominas era quizás una de las personas más cómodas con la que podíamos empezar con esto, porque dado que no tenía raíces aquí en Pravia, etcétera, pero que sabíamos que iba a llevar a que mucha gente se movilizara y dijera: yo también quiero hablar de mi antepasado, yo también quiero hablar de mi historia, yo también considero que mi historia es importante de contar. Y precisamente eso fue lo que pasó. Cuando presentamos este folleto, se empiezan a dirigir a nosotros muchas personas que quieren saber algo más de la gente, ¿no? De la gente que pierde la vida en la guerra civil, o sobre todo en la posguerra en Pravia, y quieren que sean investigados por primera vez por un historiador, ¿no? Por un equipo de investigación que dé unos resultados fiables y científicos. Nos ponemos en contacto con el autor de este folleto, Luis Miguel Cuervo, que por aquel entonces, la verdad es que fue toda una confluencia de factores, ¿no? Una feliz casualidad, por aquel entonces estaba poniendo ya en marcha pues la sucursal, digámoslo así, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica aquí en Asturias, y que tenía en manos, bueno, pues empezar a investigar qué se podía hacer aquí en Asturias. Nos ponemos en contacto con él y le decimos todas las peticiones que nos llegan de mucha gente que quiere saber dónde están sus padres, dónde están sus abuelos y qué se puede hacer con ellos, y sobre todo hay mucha gente también, no pocos, que quieren darles una sepultura digna a los restos que llevan 80 años enterrados en cunetas de aquella manera, allá donde quisieron los matadores que descansasen y no donde quisieron sus familias. Esto lleva al segundo hito del que os hablaba, que va a tener lugar dentro de un mes, y que, bueno, pues es fruto no solamente de que por fin esta persona, ¿no?, se pusiera en contacto con nosotros, sino también de la colaboración del ayuntamiento y la colaboración de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, en un trabajo, la verdad, que yo creo que encomiable, ¿no? En una época en la que hay un ambiente igual de que todos estamos un poco a la gresca entre todos. La verdad es que con este tema todo el mundo se une, todo el mundo quiere participar y todo el mundo quiere ayudar a los descendientes de dos represaliados en la posguerra, en la inmediata posguerra, después de la caída del frente, de la caída de Asturias, ¿no? Todo el mundo quiere ayudar a esas familias. Y pongámonos un poco en la situación, porque la historia yo creo que hay que contarla, ¿no? Se dirige a nosotros el hijo de un represaliado en la guerra, al que matan en una fecha que de tan significativa, de tan, digamos, simbólica, escalofría, ¿no? Escalofría incluso más de lo que nos suele escalofriar este tipo de historias. El día de Nochebuena sacan a este hombre, de unos 30 años, junto con su hermano, que no llega a 20, poco antes de que empiece la cena familiar en su casa. Los llevan
a unos metros de su casa, les fusilan. Y aquí viene la segunda parte de la historia, que también me parece bueno, pues tremenda, ¿no? Cogen a un vecino del pueblo y le obligan a enterrar los dos cadáveres que acaba de fusilar uno, por cierto, de los personajes de los que menos he hablado aquí en Pravia, pero de más infausto recuerdo, que todos los que seáis de aquí sabréis, ¿no?, a quién me estoy refiriendo. Por lo tanto, aquí tenemos dos víctimas. Tenemos por un lado la víctima evidente, que es la familia que lleva 80 años viviendo con el recuerdo de su padre, de su tío, enterrados en una cuneta al lado de la carretera, y no solamente eso, sino conviviendo con la persona durante muchos años, durante casi 20 años, conviviendo con la persona que sabían que les había pegado 2 tiros. Y también tenemos la víctima, que es el enterrador, que vive con ese peso, ¿no?, que vive con ese peso, y que finalmente llega un momento en el que tiene que contarlo y se lo cuenta a la familia. Le cuenta: a mí me obligaron a enterrar a tu padre, me obligaron a enterrar a tu tío, y están enterrados en este punto exacto. Hace unos años, por medio del gobierno del Principado de Asturias, esa fosa se señaló. Hay un monolito similar a este, situado en las cercanías, pero el deseo de la familia, yo creo que aquí influye mucho el deseo particular, ¿no?, de cada víctima. Hay que mirar el caso particular de cada víctima. El deseo de la familia era dar a esos restos una sepultura digna, era lo que llevaban deseando más de 80 años, y eso es lo que esperemos que el mes que viene, con la colaboración, bueno, pues tanto del Ayuntamiento de Pravia como otros ayuntamientos, también del Principado de Asturias, y sobre todo con la colaboración de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, vamos a intentar hacer, ¿no? Vamos a intentar dar a esos restos la sepultura que siempre quisieron su familia darles, y darles por fin, bueno, pues esa dignidad que sus asesinos quisieron que no tuvieran. Una pareja, además, no es justificativo tampoco que se haga cuando el represaliado tiene una ideología política, por supuesto que no es justificativo, pero es que encima en este caso tampoco ni siquiera era por eso, ¿no? Ni siquiera sabemos el por qué se mató. Es curioso porque vivimos en un país, y me parece muy bien, ponemos la televisión, ¿no?, en cualquier momento por las mañanas, vemos los programas que hay por las mañanas, y nos hablan de muchos crímenes, de muchas historias, de muchas desapariciones, ¿no?, muy mediáticas. Nos hablan de Marta del Castillo, nos hablan de Diana Quer, etcétera, etcétera, desapariciones que tienen lugar ahora, y siempre se hace hincapié en lo mal que lo pasan los padres cuando no saben, ¿no?, dónde está enterrado un hijo. Se justifica, y es absolutamente razonable, que unos padres gasten años y gasten dinero en encontrar el cadáver de una hija. Pero la misma gente que te está diciendo eso, que es absolutamente encomiable, es la que te dice que para cerrar heridas, las personas que están en la misma situación que estas familias desde hace 80 años no pueden hacer lo mismo. Vivimos en una sociedad así, una sociedad que quiere, yo creo que más que cerrar heridas, abrirlas, ¿no? Porque hace poco en unas jornadas de grado, precisamente organizadas también por la RMH, por cierto, que se me había olvidado deciros, lo estaba llevando a participar aquí Luis Micuervo, el presidente de la RMH, pero que al final, a última hora, no ha podido venir por causas de enfermedad, y ruega que le disculpéis todos. Bueno, pues como os decía, en las últimas jornadas que se hicieron en Grao, ¿no?, organizadas por Izquierda Unida de Grao, vino un arqueólogo de la RMH y nos contaba un poco cómo era el proceso de exhumación de los restos y cómo lo asumían las familias, ¿no? Y él nos contaba bueno, pues anécdotas de familiares que había vivido a lo largo de toda España, y era muy curioso, ¿no? Lo hablábamos antes tomando un café. Él nos hablaba de que muchas veces era muy habitual que ellos llegasen a una fosa común a excavar y se encontrasen con gente insultándoles, gente del pueblo que no quería que esos restos salieran y que les acusaban de abrir las heridas. Pero que, sin embargo, en una de esas ocasiones ocurrió que se excavaron los restos, la gente seguía insultando a los arqueólogos y a los investigadores, y cuando finalmente se sacan los restos y se les da, bueno, pues el merecido homenaje, ¿no?, y se les entierra en el cementerio de la localidad, uno de los nietos de los asesinos de esta gente, un nieto que no tenía ninguna culpa de lo que había hecho su abuelo, pero que era el nieto de un asesino, se acercó al nieto de una de las personas que iban a enterrar en ese momento y que se habían sacado de la fosa común. Le pidió perdón por lo que había hecho su abuelo, se dieron un abrazo, y yo creo que ahí fue cuando se cerraron las heridas que llevaban 80 años abiertas y enquistadas. No queremos revancha, no queremos venganza, queremos precisamente aquello de lo que se nos acusa de no querer. Queremos cerrar las heridas de una vez, que ya viene siendo hora.
Buenos días, compañeros y compañeres. Decía, o escribía un gran poeta, Antonio Machado, que con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores del almendro, la primavera nos traía de la mano la República, ¿no? Y eso fue lo que pasó en 1931, hacía 86 años, ¿no? Ahora en abril, el 14 de abril. Y con la República, con la Segunda República, llegaba a España pues años de progreso, ¿no? Años en los que se produjeron importantes avances sociales, importantes avances educativos, en los que se caminó mucho hacia un Estado federal, hacia un Estado laico, años en los que la mujer empezó por fin a jugar un papel en la sociedad que durante siglos no había jugado, años de justicia social, años de progreso y años de aspiraciones hacia la construcción de una sociedad mejor, hacia la construcción poco a poco pues, del ideal que tenemos en la cabeza de esa sociedad socialista que anhelamos, ¿no? Y un golpe de Estado contra esa legalidad democrática, el alzamiento fascista de Franco, el 18 de julio del 36, comenzaba a truncar esos sueños, esas aspiraciones de toda aquella gente, ¿no? Y durante aquellos 3 años que duró la guerra y toda la oscura noche de la dictadura fascista que después asoló este país, no solo acabó con aquella ansia de libertad y de progreso de aquella gente, ¿no? Desgraciadamente, y en muchas ocasiones, casi 27.000 en Asturias, acabó con la vida de aquellos republicanos y republicanas que solamente por haber defendido la democracia, solamente por haber defendido la legalidad republicana, dieron pues con su vida truncada en muchísimas veces y desgraciadamente en cunetes como la que hoy estamos, ¿no? Sin citar a infinidad de ellos que también pues perecieron por cárceles, que perecieron en el exilio, que sufrieron mucho durante muchos años en la clandestinidad y que lograron resistir aquella larga noche y que lograron que aquellos ideales por lo que ellos habían vivido y aquellas organizaciones, fundamentalmente el Partido Comunista de España, que había defendido todo aquello, pudiesen pasar aquel tremendo lapsus que duró pues 40 años en España. Y cuando por fin, después de bastantes años ya del periodo actual de la democracia, vamos poco a poco avanzando y logrando grandes hitos, como fue la ley de la memoria en su momento, pues encontrámonos hoy, en el 2017, con, por ejemplo, un dato que yo creo que tenéis que saber, ¿no? Desde el 2013, el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, no gasta ni un solo euro en desarrollar nada que tenga que ver con la ley de la memoria histórica. Y cuestiones como esa, pues, y enlazando un poco con lo que decía Arantxa, ponen yo creo que en entredicho todo este proceso necesario que tiene que llevarnos no a pedir revancha, pero sí a 3 ejes que yo creo que son fundamentales, ¿no? Que tenemos que exigir la verdad, que tenemos que exigir la justicia y que tenemos que exigir la reparación. Yo creo que esos ejes son premisas fundamentales para poder seguir no solo cerrando heridas, sino avanzando en ese proceso que ya hace muchos años que empezó, pero que no acaba de concluir, ¿no? En Asturias, por ejemplo, los monolitos a los que también antes hacía referencia, los monolitos de la consejería, y que estuvimos antes en el Monte Agudo, hay uno, lleva hace 2 años que no se coloca ninguno, y todavía hay unos cuantos que están comprados y que están pagados, y que bueno, bastante pagamos y penamos por ello en esta organización política, por culpa de esos monolitos, y siguen sin colocar, ¿no? Y que en el día a día se pueden hacer muchas pequeñas cosas, pero que facilitarían sin duda pues, la dignificación de esas víctimas y de los familiares de esas víctimas, ¿no? Que espacios como este presenten un aspecto pues, cuidado, un aspecto arreglado, no deja de ser motivo de satisfacción, ¿no? Mucho mejor verlo así que no verlo como está 30 metros, por ejemplo, más abajo. Que en los callejeros de muchas villas como esta, de muchas ciudades,
todavía pervivan nombres derivados de la dictadura franquista, pues y algo que la ley ya ampara para que se sustituya por los callejeros que en muchas ciudades ya hoy en día lucen, ¿no? Yo todavía ayer que estaba en la Viana por la tarde recordaba que la carretera principal llamábase Avenida del Generalísimo y ya hace afortunadamente muchos años se llama Calle de la Libertad. Son cambios simbólicos, pero yo creo que tienen una carga muy profunda de valores democráticos, ¿no? Y como eso, pues yo creo que hay muchas cuestiones más, ¿no? Y decía también Arantxa, y es cierto, desgraciadamente, ¿no? La historia siempre la escriben los vencedores. Y yo creo que hay un proceso que ahora tenemos que iniciar, ¿no? No reescribir la historia, porque la historia, muchos de nosotros ya tenemos clara cuál es, pero sí de trasladar la verdad de lo que fue tanto el proceso de la República como la cruenta barbarie en la que derivó el golpe de Estado fascista y toda la dictadura a las escuelas, ¿no? Que los críos que hoy están en las escuelas ya desde pequeñinos se empapen en lo que fue la verdad de aquellos años, sería algo también muy importante para que la sociedad avanzase en cuanto a el modelo que mucha gente todavía tiene en la cabeza, ¿no? Mucha gente, desgraciadamente, y por lo que estudió y por lo que siempre se inculcó desde la escuela franquista y posteriormente a mí que me tocó, por ejemplo, hacer la EGB en los primeros años de la transición, ¿no? Aquel modelo de la EGB en la que siempre se nos equiparaba la Constitución como, la República como una época en la que se quemaban iglesias, en la que se violaban monjes, en la que se hacían barbaridades que posiblemente en algún momento puntual y seguramente también que de forma injustificable se hacía, pero que no era ni mucho menos el día a día ni de aquella gente ni del modelo de sociedad a la que aquella gente aspiraba, ¿no? Y hoy en día, que ya pasaron, como os decía, 86 años, y enlazando con eso, no solo tenemos que mirar atrás, también tenemos que mirar hacia adelante, sin perder nunca la memoria de los que están detrás, porque ellos fueron, nosotros somos, y porque nosotros somos, otros que vendrán luego serán. Pero tenemos que, y además ahora estamos en un momento yo creo que muy importante político para ello, ¿no? Aspiramos a articular una nueva mayoría, un nuevo bloque de progreso, un nuevo bloque de la izquierda en este país que logre pues, desalojar a este partido de la corrupción, que es el Partido Popular, que cada día que pasa da más vergüenza ver cualquier informativo, ver cualquier periódico, son unos auténticos sinvergüenzas, unos auténticos granujas, y que, como os decía, en todo ese bloque que pretendemos articular y aspirar, yo creo que lo que tenemos que tener también un concepto muy claro y fundamental, diría yo, y es qué modelo de Estado queremos para este nuevo país que queremos construir. Y yo creo que no hay mejor modelo de Estado, sería fabuloso el lograr una tercera república en España, ¿no? Una tercera república que fuese heredera de lo que toda esta gente luchó y de todos los avances que esta gente logró traer. Una nueva república que consiguiese un modelo de Estado federal, solidario, justo, en el que todos los pueblos de esta gran nación que es España estuviesen a gusto en ella y no hubiese esas tensiones nacionalistas que hoy tenemos. Un nuevo modelo de Estado en el que el laicismo recuperase, en el que no fuese noticia por culpa de los medios de comunicación y de la pertinaz y rancia derecha que tenemos en Asturias porque se cierren escuelas concertadas. Lo que tenemos que defender y en nuestra educación pública, nuestra escuela pública. Un nuevo modelo de Estado que de verdad pusiese a la mujer en ese escenario de igualdad en el que merece y en el que tiene que estar, porque yo creo que entre dos seres humanos, sea hombre que sea mujer, lo que importa es que somos seres humanos, más allá del género que tengamos, y en definitiva una república en la que pudiésemos tener todas aquellas aspiraciones que anhelamos para que poder seguir avanzando en esa utopía que los que estamos aquí tenemos, ¿no? Que ya la construcción de ese Estado justo, igualitario y ese Estado en definitiva socialista, ¿no? Yo creo que actos como el de hoy son muy importantes porque, en primer lugar, y lo decía Arantxa, ¿no? Y el dignificar a esta gente y 20 años que se lleva haciendo aquí, ¿no? Y recordar todos aquellos sucesos para que nunca más se vuelvan a repetir, porque cualquier pueblo que olvide su historia está condenado, desgraciadamente, a volver a repetirla y nunca más se puede volver a repetir sucesos fastuosos como los que aquí
se vivieron, y escuchando los relatos de Arantxa, pues la verdad es que uno pues, se escalofría, ¿no? Oyendo lo que llegó a pasar en este país y nunca más habría que repetirlo, ¿no? Y que sobre todo, pues bueno, actos como este son también para tener viva la llama de aquellos valores con los que esta gente se enganche, ¿no? Que yo creo que son aquellos que deriven de la Revolución Francesa, ¿no? 3 adjetivos que son, yo creo que básicos en nuestro ideario, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y trabajando por esos 3 valores y con la aspiración de que algún día volvamos a ver esta bandera en nuestros ayuntamientos, en la Junta General del Principado, en el Congreso de los Diputados, que será la bandera oficial otra vez de este país, agradeceros la invitación al acto de hoy y ¡viva la República! ¡Viva!